Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a este tiempo de meditación de la palabra de Dios, este espacio que apartamos para estudiar y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, palabras que nos levantan y palabras que nos fortalecen enormemente. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré, pues les damos la bienvenida una vez más y bueno, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que le den me gusta a este contenido. También invitarles a que lo compartan con otras personas. Esto es importante, hacer esta labor, compartir en sus grupos, en sus estados y con quien más se pueda para que este mensaje llegue cada vez a más y más personas. Bueno, también a que se suscriban a nuestro canal. Si nuestros contenidos son de bendición para ustedes, pueden invitarles a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus preguntas también. Sus opiniones en la cajita de comentarios son importantes para nosotros. Y bueno, y quiero hacerles por último la invitación que tenemos el club de lectura de la Iglesia Iré. Tenemos el chat abierto en WhatsApp. Toda la información del enlace la encontrarán en la cajita de comentarios. Ahí, bueno, si usted quiere pertenecer al club de lectura, al club de personas que aman la palabra de Dios, que amamos la palabra de Dios y que anhelamos estudiar y meditar, pues esta información es para usted. Únase al club de lectura, nuestro grupo de WhatsApp, que estamos reuniéndonos en vivo y en directo para leer la palabra de Dios los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España, y también los miércoles a las 9:30 de la noche, hora también de España. Así que bienvenidos todos. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. En el principio del capítulo 13 veíamos cómo pues el Señor inicia, pues está dando un mensaje a todos aquellos que se oponen y a los que no se oponen, a los que estaban a favor de Cristo, y quería comunicarles lo que significaba el reino de Dios. Y el Señor pues, utiliza la estrategia o el recurso, más bien el recurso literario de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Bueno, son historias muy sencillas de contar, que tienen que ver con cosas cotidianas, cosas de la naturaleza, labores que solía hacer la gente, que solía hacer el pueblo, en fin, cosas que los ciudadanos conocían y estaban acostumbrados a ver. Tenían que ver con la agricultura, tenían que ver con la naturaleza, tenían que ver con oficios, con cosas cotidianas. Y el Señor, bueno, nos decía en el capítulo, en la porción anterior, que pues que las parábolas era pues para probar lo que había en el corazón. Y había personas que no las iban a entender, habían personas que tenían sus ojos y su corazón cerrados para este tiempo y bueno, y estos misterios, lo que nos dice el Señor también le decía a los discípulos, pues que los misterios de las parábolas estaban reservados para aquellos que de verdad querían saber, aquellos que de verdad querían conocer, es decir, hacia los discípulos. Entonces, el Señor en Mateo 3 expone, o bueno, Mateo eh, escoge una serie de 7 parábolas enseñadas por el Señor. Y a través de estas 7 parábolas el Señor pues, nos comunica lo que significa el reino de Dios. Y vamos a la segunda que el Señor expone, que es la parábola del trigo y la cizaña. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y bueno, de estas parábolas, de esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor da otra explicación. Y más adelante nos vamos a encontrar en el versículo 36 cómo el Señor les explica lo que significa esta parábola. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos entender. Y es que el Señor les está tratando de dar a entender o les está tratando de explicar lo que significa el reino de Dios a través de estas historias. Entonces ya vimos en la anterior parábola cómo para poder comprender y para poder entender el reino de Dios y para poder entender y comprender la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser buena tierra. Tenemos que ocuparnos de que nuestro corazón esté limpio, de que nuestro corazón esté renovado, de que nuestro corazón esté preparado para recibir esa palabra y que esa palabra dé fruto. Pero aquí el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a. O sea, aquí ya nos ilustra qué significa o cómo funciona este reino de los cielos. Y esto es un término bien importante. Bien, ¿por qué? Primero, no podemos dejar o perder de vista el objetivo de Mateo o el objetivo que Mateo tiene de introducirnos o de guiarnos en la idea de que Jesús es el rey, es el Mesías escogido. Ahora, como Mesías y como rey, pues un rey debe tener un reino donde reinar. Y ese reino o ese lugar donde el Mesías o el Señor o el Rey eterno ejerce la autoridad, pues es precisamente en el reino de los cielos. Y aquí nos deja también otra enseñanza, y es que existe un reino de los cielos. Y así también, como existe el reino de los cielos, también existe un reino de las tinieblas. Es lo que nos ilustra más adelante el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Colosenses. Exactamente ahí la encontramos en el capítulo 1, cuando el Señor nos dice, cuando Pablo nos dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que existen dos reinos. Ahora, ¿cómo son las condiciones del reino de los cielos? Entonces aquí el Señor nos está ilustrando a través de esta historia. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, y aquí vamos a hacer hincapié en esta palabra, dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que había un hombre que sembró buena semilla. Ya sabemos que el sembrador, como nos lo ilustró en la parábola anterior, es el Señor. Más adelante nos vamos a encontrar la explicación. El que siembra la semilla, pues que el que esparce la semilla es el Señor Jesucristo. Y dice que el Señor siembra buena semilla. Dice que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, y aquí vamos a hacer hincapié en esta parte, mientras los hombres dormían. Mire, el Señor siembra palabras de amor, el Señor siembra su palabra en la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos. Pero ¿qué le pasa a los cristianos, a la mayoría? Pues que no velamos, nos invade el sueño, y no estoy hablando del sueño físico, estamos hablando del sueño, de ese sueño espiritual, de esa dormición, de ese adormecimiento espiritual.
Entonces, cuando nos dormimos a nivel espiritual, pues simplemente el enemigo aprovecha esa distancia, esos momentos, para venir y sembrar cizaña, sembrar malas semillas, semillas contaminadas, que luego más adelante crecerán. Entonces mire que aquí nos está el Señor mostrando una realidad que sucede tanto en nuestros corazones, en el corazón del hombre, pero también en la iglesia. Y aquí vamos a ir entendiendo. Y dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, también apareció la cizaña. Mire, y aquí vamos a ver que el Señor nos está diciendo siempre, el reino de Dios funciona así. Y el enemigo siembra cizaña en medio del campo, que es el mundo, y esa cizaña crece. Crece tanto la cizaña como el trigo. Es decir, la mala hierba, la hierba mala, la hierba contaminada, la hierba sembrada por el enemigo, crece en medio de la planta buena, en medio del trigo. O sea, es un cultivo donde están las dos plantas, tanto la planta buena como la cizaña, están ahí. Ahora, dice que hay buenas semillas, pero también hay malas semillas que crecen. Y dice que el enemigo ha hecho esto. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y luego dice el versículo 28, y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Ahora recordemos el objetivo de ese enemigo que se llama Satanás. ¿Cuál es el objetivo? Hurtar, matar, destruir, engañar y hacer todo para que los hijos de Dios se desanimen. Mire, cuando hablamos de cultivo, si hay algo peligroso para un cultivo es que nazca maleza. ¿Qué es lo que sucede con la maleza o la cizaña o esta mala hierba que aparece en medio de los cultivos? Pues que la planta no puede tomar correctamente sus nutrientes. Todos los nutrientes se los lleva esa planta extraña que no sirve para nada, esa planta extraña, esa maleza, se va comiendo el alimento, los nutrientes de la planta buena. ¿Y qué termina sucediendo? Pues que la planta buena se debilita, se marchita y termina muriendo. Mientras que la cizaña o la planta mala, la mala hierba o la maleza que llamamos también en Colombia, pues va cogiendo fuerza, va creciendo y a la final termina controlando todo y termina matando el cultivo. Y esto es una realidad bastante fuerte. Mire, eso es lo que el enemigo hace. Siembra una mala información. El enemigo siembra una mala semilla. El enemigo siembra y mete un engaño, una mentira en muchos corazones. Pero también vamos a mirarlo desde el entorno de la iglesia. Dentro de las iglesias, llámese como se llame, sea como sea, siempre hay personas que son mala semilla. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Eso es lo que el Señor nos está ilustrando y nos está comunicando a través de esta historia. En medio de todo hay semillas buenas, pero también hay semillas malas. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, leyendo este pasaje, es ¿qué clases de semilla somos nosotros? ¿Qué clase de semilla es usted? ¿Usted es trigo o es cizaña? Vamos a pensar y analizar cuando leemos aquí. Ahora, ¿qué le dijo el padre de familia a sus siervos? No arranquen la cizaña.
déjenla crecer. Que cuando llegue el momento de cosechar, vamos a arrancar todo, vamos a cosechar todo y vamos a separar a un lado la cizaña y al otro lado el trigo. Ahora, ¿cuándo es esa separación? ¿De qué está hablando aquí el Señor? Esa separación tiene que ver o es la separación final cuando se dé la gran cosecha, es decir, cuando los ángeles vengan y nos arrebaten a todos, tanto buenos como malos, y los que somos buenos, los que somos justos, los que hemos recibido a Cristo, los que nos hemos dejado tratar por Él, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, iremos al granero, pero aquellos que no, ¿irán a dónde? Al horno de fuego. Irán a ser juzgados, irán allá, a ese lugar horrendo, horrible, que Dios tiene reservado para aquellos que no se sujetan, para aquellos que no han tenido un arrepentimiento verdadero. Y eso es lo que nos está enseñando. Más adelante el Señor nos explica lo que significa esta parábola de la cizaña. Pero de momento vamos a tomarla y vamos a analizarla y a recibirla. ¿Qué somos nosotros? ¿En qué posición estamos nosotros? Y eso es lo que vamos a meditar en este día. En este día, escuchando esta palabra, pues vamos a meditar acerca de lo que somos. ¿Somos trigo o somos cizaña? Mire, el Señor definitivamente, el deseo del Señor o la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad primordial. Dios quiere que todos sean salvos. Pero para Dios sería muy fácil, pues a nosotros habernos creado pues sin voluntad, prácticamente, vamos a hablarlo así. O sea, como que automáticamente tomáramos la decisión de seguirlo a Él y ya está. Pero el Señor no nos creó así. El Señor nos dio una voluntad, nos dio un libre albedrío. El Señor nos dio esa voluntad para tomar la decisión por nosotros mismos. No estamos programados. Ni usted ni yo estamos programados automáticamente para seguir al Señor. En algún momento nosotros tuvimos que tomar una decisión. Y aquí el Señor nos está dejando ver una verdad. Una verdad, y es que, mire, hay una eternidad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto todos los días de nuestra vida. Hay una eternidad. ¿A dónde vamos cuando vamos a morir? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos una eternidad marcada. ¿O vamos a disfrutar del Señor en el reino de los cielos? ¿O vamos a ese reino de tinieblas, al fuego eterno que no pasa? Y el Señor varias veces nos está dando, nos está enseñando esta verdad. Y es una noticia fuerte para muchos. Y la conclusión de esto es que, mire, la persona que no toma la decisión de seguir al Cristo, de entregarle su vida a Cristo, pues es cizaña. Es cizaña, así simplemente. Y la cizaña, el destino eterno, es ir a ese horno de fuego, a ser quemada. Más adelante dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el tiempo donde van a decir, ¿yo por qué no escuché? Si a mí me predicaron, si yo escuché la prédica, si a mí un señor me paró en la calle y me dijo, mire, arrepiéntase, y yo le dije que estaba loco, seguramente a usted le habrá pasado. Seguramente se burló de él, de ese señor que estaba predicando. Pero ese señor le estaba diciendo a usted la verdad. Y muchos van a llegar allá y ya no es tiempo de arrepentirse. Pero no hemos llegado todavía. Todavía estamos a tiempo. Así que tengámoslo en cuenta. Tengamos en cuenta esta realidad. Hay una eternidad.
Hay una eternidad. ¿A dónde vamos a ir? Desafortunadamente también el libro del Apocalipsis nos dice que no todos se van a arrepentir, que no todos van a tener un arrepentimiento. Y aquellos que no tengan un arrepentimiento van a ver las consecuencias. Yo no me estoy inventando nada. Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. La Biblia nos está mostrando cuál es el futuro para aquellos que persisten en sus pecados, para aquellos que no quieren arrepentirse, para aquellos que dicen que no necesitan de Dios. Mis amados, cada uno necesita de Dios. Cada uno necesita encontrarse con el Maestro para vivir el destino que Dios tiene marcado para cada uno. Por eso, mis amados, yo les digo, mire, no nos dejemos engañar por ese enemigo. Aquí este pasaje también nos enseña de que tenemos que ser sobrios y velad. En Primera de Pedro nos lo dice. Ser sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. Y ahí viene también otra parte importante de esta lección. No se duerma. No permita que el enemigo siembre cizaña en su corazón. No permita que el enemigo siembre palabras de engaño, palabras tergiversadas, palabras mal interpretadas. Porque el enemigo es muy sutil. El enemigo engaña. El enemigo viene con mentiras. El enemigo, recuerde, cuando sedujo a Eva, ¿qué fue lo primero que le dijo? Con que Dios os ha dicho, no moriréis. Mire, puso palabras, tergiversó las palabras de Dios. Y ahí es donde viene lo que nosotros tenemos que hacer. No nos dejemos engañar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que despertemos a las disciplinas espirituales, a vigilar, a alabar al Señor, a ayunar, a tener nuestros tiempos devocionales, nuestros tiempos con Cristo. Mis amados, esto es importante. Y tenga en cuenta de esto, el tiempo se acaba. El tiempo está corriendo. Y según lo que el Señor nos dice, según todas las señales se están cumpliendo. Las señales que anuncian la venida del Señor. Así que tome una decisión hoy. Conviértase en trigo. Conviértase en trigo. Y deje de ser cizaña. Esa es la palabra para hoy. Nuestro anhelo es que cuando llegue ese momento donde los ángeles recojan la gran cosecha, todos nos vamos allá. Ese es el anhelo. Pero el Señor dice que ahí habrá trigo y habrá cizaña. Que no sea usted. Ese es el reto y ese es el desafío. Procuremos que el Señor, o que seamos nosotros, ese trigo, ese grano limpio, ese trigo limpio que el Señor escogió para guardarnos en ese gran granero que es el reino de los cielos. Esto es lo que el Señor nos ilustra en este día. Yo le invito a que oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti, venir delante de tu presencia, recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos levanta, tu palabra que nos llena, que nos sacia, Señor. Padre, abre nuestros oídos para entender las parábolas, para entender la enseñanza que tú mismo nos has dado a través de estas parábolas, a través de estas historias que, aunque cortas,
y sencillas. Habían muchas personas que no las entendían, Señor. Tu palabra misma hoy nos dice, afirma, Señor, nuestros oídos. Ayúdanos, Señor, a hacer trigo limpio, Señor, y a no ser cizaña. Ayúdanos, Padre, a que salga de nuestra vida, que salga de nuestro corazón todo engaño, toda mentira que el enemigo siembra, que el enemigo ha sembrado, que el enemigo ha colocado en el corazón. Padre, ayúdanos a conocer la verdad, a estar despiertos, a velar cada día, cada momento, Señor, a estar con nuestros ojos bien abiertos y estar pendientes de todos los movimientos que tú quieres hacer en nuestras vidas, mi Señor. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos acerca del reino de los cielos. Gracias por ilustrarnos, por guiarnos, por moverte con poder, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Padre eterno, para que tú nos guíes, Señor, para que tú nos des entendimiento, para que tú nos muestres el camino que debemos andar, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te pido que tomes nuestras vidas y que permitas que nuestra vida esté protegida de todo engaño del enemigo, Señor. Que el enemigo no siembre en nosotros malas semillas. Hoy, Señor, te pedimos que protejas y guardes nuestros corazones y guardes nuestras vidas, mi Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.